San Damián de Molokai, apóstol de los leprosos. José de Beuster nació el 3 de enero de 1840 en Tremeló, Bélgica. De pequeño se divertía haciendo casitas como la de los misioneros en las selvas. Tenía ese deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. Con 8 años decidió irse con su hermanita a vivir como ermitaños en un bosque solitario y a dedicarse a la oración. Su familia se asustó mucho, pero afortunadamente unos campesinos los encontraron y los devolvieron a casa. De joven, mientras iba caminando por la calle, fue atropellado por un carro, pero milagrosamente se levantó sin ninguna herida. También tuvo que trabajar mucho en el campo para ayudar a sus padres. Esto le dio una gran fortaleza y le hizo aprender muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivo de tierras. Con 18 años lo enviaron a Bruselas, capital de Bélgica, a estudiar, pero los compañeros se burlaban de él por ser campesino, por sus modos acampesinados que tenía de hablar y de comportarse. Pero con su amabilidad se ganó las simpatías de sus compañeros. A los 20 años, escribió a sus padres pidiéndoles permiso para entrar de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazones. Muchas veces se arrodillaba ante la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo: «Por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú». Y sucedió que un religioso de la comunidad al que le tocaba ir de misiones a las islas Hawái se puso enfermo y los superiores le pidieron a Damián que se fuera él de misionero en su lugar. Eso era lo que más deseaba. En 1863 zarpó hacia su lejana misión. En el barco se hizo muy amigo del capitán, el cual le dijo: «Yo nunca me confieso, soy mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría». Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla y allí empezó a celebrar y a catequizar. Luego se dedicó con tanto cariño a todas las gentes que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos, pero había por allí unos que eran incurables. Eran los leprosos. Como en las islas Hawái había muchos leprosos, los vecinos obtuvieron del gobierno que a todo enfermo de lepra lo desterraran a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos eran olvidados allí y dejados sin auxilios ni ayudas. Al saber estas noticias, el padre Damián le pidió al señor obispo que le permitiera irse a vivir con los leprosos de Molokai. Monseñor le concedió el permiso y allá se fue. En 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir había dicho: «Sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo». Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. El padre Damián empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos. Poco a poco transformó la isla convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. El gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y tratar con los que pasaban por allí en los barcos. El padre Damián llevaba años sin poder confesarse. Entonces, un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y, casi pegado al barco, pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara. Y a pleno grito hizo desde allí su última confesión. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua sumamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: «Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepté esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo». La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban: «Qué elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros, y qué deforme lo ha puesto la enfermedad». Pero él añadía: «No importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios». Poco antes de que muriese llegó a Molokai un barco con el capitán que años antes le había dicho que con el único sacerdote con el que se confesaría sería con él. Y así lo hizo. El 15 de abril de 1889, el apóstol de los leprosos voló al cielo a recibir el premio tan merecido por su admirable caridad. San Damián de Molokai.